58, y en Rosario habíamos colaborado y actuado en grupos de teatro independiente. El teatro independiente fue un movimiento importantísimo que se produjo en el país, que fue inicialmente como una especie de reacción contra el teatro comercializado, que era inclemente en cuanto a las temáticas y a los autores nuevos. Inclemente, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, autores nuevos o desconocidos se consideraba que no eran redituables porque el empresario tenía que correr el albur de si iban a tener éxito o no, y por consiguiente no daban obras de autores jóvenes. Esos autores jóvenes deambulaban con sus libretos bajo el brazo y nunca eran vistos por el público, que es donde se completa la labor del escritor, sobre todo en materia de dramaturgia, cuando entra la obra en contacto con el público. El teatro independiente, bueno, propició la puesta en escena de esas obras aparentemente no redituables. El tiempo después demostró que lo eran, que se podía formar también al público en obras de contenido más serio, y resultaron redituables, lo cual redundó en la consecuencia de que los empresarios con el tiempo vieron que el buen teatro también era redituable, y mejoró la calidad del teatro en la Argentina. Bueno, mi esposo fundamentalmente, yo tenía las nenas un poco chicas, mi esposo Beltrán Mulhol seguía con su pasión de actuar en teatro y empezó a inquirir en la zona quienes hacían teatro, y entonces alguien lo orientó hacia un grupo que había estado trabajando mucho tiempo en la zona, había sido el grupo Thalía, que se había un poco como disuelto, pero del cual quedaban algunos miembros que todavía mantenían cierta cohesión y trataban de montar obras. Enriqueta Algarra era la que había pasado, después de un señor Pérez Aguirre, a medio coordinar ese grupito. Y fue así como yo entré como colaboradora de algunas de las tareas, y mi esposo directamente a actuar. Bueno, en ese grupo con Enriqueta Algarra ya también estaba haciendo sus primeros pasos en el teatro Coca Rodríguez, que después también tuvo una larga trayectoria en el teatro trelewense. Y pasado un tiempito, un grupo compuesto por alguien que después falleció muy joven, pero que es de la zona, Daniel Besunartea, César Rago y mi esposo, se juntaron para tratar de formar un grupo con las características del teatro independiente, y fueron a buscarla a Mirta García Moreno, y de esa conjunción de esas 4 personas surgió el Teatro El Grillo. Después inmediatamente fueron incorporándose más personas, Olga Radice, Pocho Gutiérrez y tantos otros. Fue un grupo que tuvo una actuación permanente, ininterrumpida durante 12 o 13 años en la zona. Pudo haber durado más tiempo. Los avatares del país, ciertas actitudes inquisitoriales que empezaron a apuntar en la vida de este país, tristemente, cortaron aquella continuidad ininterrumpida. Pudo haber llegado hasta hoy de haber sido otra la historia de nuestro país en ese interregno. Pero en fin, esas son las cosas que tenemos que lamentar de nuestro pasado, entre otras. Bueno, veamos lo positivo y lo importante que este grupo desarrolló en Trelew. Desarrolló una labor con una inserción tal en la comunidad que sus actuaciones eran esperadas, eran pedidas por la gente. Cuando pasaba más de unos meses en que el Grillo no presentaba una obra, la gente empezaba a pararnos por la calle y a preguntarnos: ¿y para cuándo la nueva obra? O sea, era algo que era necesitado por la comunidad, apoyado por la comunidad. Pero ¿cómo se logró?
se logró por seriedad de trabajo, por asiduidad de trabajo, por esfuerzo de trabajo, tal vez también por saber dar en la tecla con relación a cuáles eran las necesidades en las temáticas, en las obras, y siempre partiendo de una calidad mínima, aceptable. El público debe ser respetado. El público debe ser respetado. Nosotros, en el sentido de dar, de dar un mínimo de calidad imprescindible en texto, en presentación, en actuación. Y entonces el público también respeta al grupo. ¿Cómo hacía este grupo para perdurar? ¿Cómo hacía este grupo para perdurar? ¿Cómo trabajaba y cómo se financiaba? Bueno, la asiduidad de trabajo implicaba que no se pasaban meses y meses indefinidamente en la preparación de una obra. Una obra se ensayaba, digamos que un promedio de 2 meses y medio, 3 meses, pero todas las noches con asiduidad, y los fines de semana más, porque los fines de semana se trabajaba a la tarde y a la noche. El grupo se autoabastecía en el sentido de que preparaba su escenografía, entonces todo lo que se refería a iluminación, bueno, se sustituía a veces con imaginación cierta falta de medios, que no había spot, y bueno, con latas de aceite pintadas de negro, se las preparaba. Siempre había algún César Rago que era y sigue siendo habilísimo en cosas de tipo manual, en lo eléctrico, Pocho Gutiérrez, todo el mundo aportaba algo de lo que sabía. Bueno, éramos carpinteros, éramos pintores, éramos costureras, pero la comunidad también apoyaba mucho. Se fiaban las cosas, las tiendas nos daban las telas y se pagaba después con lo que se recaudaba en la actuación. Y bueno, como seguramente se cumplían los compromisos, existía toda esta confianza también. Nos proporcionaban también, a veces sin pagarlo con anticipación, maderas, pinturas, clavos. Era una gran colaboración. Tal vez el secreto de la perduración es eso, su gran inserción en la comunidad, la gran colaboración y solidaridad de todos con el grupo, seguramente también la respuesta buena del grupo. La gente seguía colaborando porque veía que valía la pena proporcionarles cosas, veía el esfuerzo del grupo, la seriedad y la calidad del grupo. Y no hay que olvidar también, es cierto, que el Estado algo apoyaba. El Estado no se desentendió. Este vapuleado Estado de hoy, ¿qué es el Estado? Y el Estado es la organización política y jurídica de la nación. Y el Estado tiene también obligaciones. Ojo, el Estado no es algo para ser destruido. Y lo cultural es una obligación. La educación y la cultura es una obligación importantísima del Estado. El Estado en aquel tiempo tenía conciencia de estas cosas y algo colaboraba, haciendo también un esfuerzo, el Estado provincial y los estados municipales. Cuando el Grillo salía en giras por el interior, que se acordaban siempre del interior, para llevar también a esas poblaciones donde a lo mejor nunca
Sarmiento, el dique Ameguino, los internados del interior de la provincia, Esquel, donde a lo mejor la presencia del Grillo era lo único que en materia de teatro se veía en años. Bueno, entonces el Estado también colaboraba con una contribución fija para el Grillo, que no era demasiado generosa, pero que era algo que ayudaba para comprar también telones o lámparas, que son siempre tan costosas, las lámparas para el teatro por su potencia, y a veces a cambiar también los aparatos, como por ejemplo recuerdo cuando se compró un aparato para manejar las luces, donde era nuestro orgullo, porque se lo fue a comprar a Buenos Aires, usado, pero se volvió con eso como quien vuelve con una joya, porque tenía reóstato, el reóstato, ¿qué era el reóstato? Tuvimos que aprender las que no sabíamos nada de electricidad, que era lo que nos permitía ascenderle suavemente las luces, así como también bajarlas suavemente, lo que permitía dar los efectos del nacimiento del día o la caída del día, en fin, una serie de elementos, esos elementos que ayudan a crear, junto con el actor, indudablemente, que para mí es el elemento más importante, pero lo otro colabora a crear la magia, y luego el resto también lo pone el espectador si le sabemos fomentar y despertar la imaginación y las vivencias.